Bienvenidos al apartado de mapeado web. En este bloque nos vamos a centrar en las herramientas para la creación de aplicaciones de mapas. Lo hemos dividido en dos vídeos. En este primer vídeo nos vamos a encargar del lado del cliente, la programación del lado del cliente. Antes de empezar vamos a ver un ejemplo. Esta es una aplicación desarrollada en el ámbito del proyecto ENER 3D Map dentro de la Cátedra Iberdrola USA al 8º centenario. Entonces es una infraestructura de datos espaciales creada con la aplicación de mapas LiveLev. Bueno, todas las aplicaciones de este tipo, todas las infraestructuras de datos espaciales, van a tener un esquema similar al que vemos ahí. Tiene una aplicación del lado del cliente y una programación del lado del servidor. En el caso de una aplicación de mapas web, vamos a utilizar como mapas bases algún mapa como puede ser OpenStreetMap o los mapas de Google Maps. Además utilizamos mapas como GeoJSON para archivos locales. Y luego tenemos la programación del lado del cliente que vamos a pasar a ver después. Y en el siguiente vídeo veremos la programación del lado del servidor. Ahora estamos viendo muchos términos nuevos, pero los vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas. Para la programación del lado del cliente vamos a apoyarnos en HTML5, que nos va a aportar la estructura de la web y los contenidos. Vamos a utilizar también las hojas de estilo en cascada CSS3. Nos da la visualización, o sea, el aspecto, el acabado de esos estilos, de esos contenidos. La funcionalidad la aportamos con JavaScript y luego nos apoyamos en aplicaciones de terceros, las llamamos APIs, Interface de Programación de Aplicaciones. En nuestro caso vamos a utilizarlas sobre todo para esa parte de los mapas web. Hemos dicho que la estructura nos la aporta HTML5, la estructura y los contenidos. Entonces la estructura de una página web habitual en HTML5 va a ser esa que vemos ahí. HTML es lenguaje de marcas de hipertexto, hipertexto porque es como un texto enriquecido, texto con algo más. Cuando se comienza a crear las páginas web, pasamos del formato en texto plano a tener contenidos cada vez más multimedia, imágenes, vídeos. El que una página web se vea como la vemos en la imagen depende luego del estilo. El hecho de poner una etiqueta header o una etiqueta para un menú de navegación o una barra lateral con aside o un pie de página con footer no hace que el texto quede colocado así. El hecho de que se visualice como lo vemos ahí dependerá del estilo que le damos después en CSS3. Aparte de esas etiquetas que veíamos en la imagen anterior, una página web comienza con la etiqueta HTML, que es comienzo de página, y barra HTML, que es final de página. Entonces HTML son etiquetas pareadas, una etiqueta de comienzo con el nombre y una etiqueta de fin con barra y el nombre. Aparte de lo que teníamos antes, que era solo la parte del cuerpo, tenemos la cabecera, barra head, o sea, head para el comienzo y barra head para el final, y tenemos HTML, o sea, body, perdón, para el comienzo del cuerpo y barra body para el final del cuerpo. Todas las etiquetas que veíamos antes son las etiquetas que van dentro del cuerpo. No tenemos que confundir la etiqueta header, que es nueva en HTML5, de la etiqueta head. La etiqueta head la usamos para la cabecera del documento web, donde vamos a tener el título, podemos definir el juego de caracteres, a veces creamos ahí los estilos, importamos archivos JavaScript. De la etiqueta header, que la usamos para lo que es la parte que va en la cabecera de la página, que puede ser el título de la página, pero no el título que figura en la barra de título del navegador, sino en la cabecera con el logotipo. Bueno. Cuando hablamos de estilos CSS, vamos a hablar de estilos embebidos, estilos en líneas y estilos en archivos externos, dependiendo de cómo los definimos. Entonces hablamos de estilos embebidos si los estamos definiendo generalmente en la cabecera, pero puede ser en otra parte de la página web. Ponemos la etiqueta style para comenzar el estilo y barra style para terminarlo. Y luego ya, dependiendo de si son estilos de etiquetas de página web o clases o identificador, pues van a llevar la etiqueta de una forma u otra, pero eso lo vemos ahora. Hablamos de estilos en línea cuando lo estamos aplicando solo a un elemento. Por ejemplo,
En la etiqueta P, que es párrafo, menor que P para comienzo de párrafo, menor que barra P para el final de párrafo. Entonces creamos el estilo y en ese caso le estamos diciendo el tamaño de la fuente con font size 20 y el color FF0000 sería el rojo. Hablamos de archivos externos, que es el uso recomendado para estilos. Dentro de la cabecera también, con menor que lin, le decimos que es una hoja de estilos y la ruta, si está en la misma carpeta, solo con el nombre, vale. Si no está en la misma carpeta, pondremos la ruta relativa. Y en la derecha veis lo que tendría el archivo mis estilos CSS, que es donde se están definiendo esos estilos. Este es el uso recomendado, porque yo puedo vincular la misma hoja de estilos a varias páginas del mismo sitio web, y si tengo que cambiar, por ejemplo, el color del fondo que teníamos ahí a la derecha a azul claro para el cuerpo, me vale para el cuerpo de todas las páginas a las que le vinculo este estilo. A la hora de utilizar esas reglas, a la hora de definirlas, podemos referenciar a la etiqueta HTML a un elemento por su identificador o utilizar clases. Ahí lo veis. Para las etiquetas base de HTML estamos usando body, header y footer. Hacemos referencia al elemento propio HTML. Podemos hacer referencia al identificador como con la regla subtítulo, y eso lo hacemos creándolo con almohadilla, o clases lo hacemos con el punto delante. Para que esas reglas se apliquen a los elementos, en el caso de ser un identificador, ahí veis en el identificador párrafo, hacemos referencia a él por su ID, hemos puesto ID igual a subtítulo, que es el nombre de la regla que definimos en el archivo de estilos. Y para las clases, en el archivo de estilos pusimos almohadilla destacar y estamos definiendo, o sea, aplicándoselo a los párrafos, poniéndolo a iClass y el nombre de la clase. La ventaja de las clases es que se pueden aplicar a varios elementos. También puedo aplicar varias reglas de tipo clase al mismo elemento, o sea, un mismo elemento tener varias reglas. Nos puede parecer complicado definir estas reglas de estilo, pero luego utilizamos entornos de desarrollo como Dreamweaver o otras aplicaciones de edición de páginas que nos permiten dar estilos como lo hacíamos en un procesador de texto. Si yo lo quiero poner en negrita, la etiqueta es propia de HTML con strong o con B de bold, pero podríamos definirlo desde el entorno de desarrollo. Otra posibilidad para crear efectos más avanzados es utilizar algunas herramientas web como esta CSS Generator, que nos permite generar tanto código HTML como CSS como JavaScript para efectos más llamativos. Por ejemplo, una sombra, un sombreado para el fondo. Bueno, la funcionalidad hemos quedado que se la damos con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Son los navegadores web, tanto en una tablet como en un móvil, como en un navegador de cualquier sistema operativo. Puede ser para Android, puede ser para Windows, para Linux. Es el navegador el que se encarga de interpretar ese código JavaScript. Permite crear webs dinámicas. Lo ejecutamos del lado del cliente. Al igual que los estilos CSS, los podemos utilizar en línea, embebidos o en archivo externo. Va a ser una cosa parecida. Vinculamos un archivo externo también en la cabecera con menor que script. Le decimos que en lugar de ser una hoja de estilos que le decíamos en el CSS, ahora es un archivo de tipo test JavaScript, y el nombre del archivo JS. Podemos crear el código embebido, como lo tenéis ahí. Las etiquetas son, en lugar de style barra style que poníamos en CSS, aquí son script barra script. El hecho de poner el código JavaScript dentro de esas etiquetas no quiere decir que se ejecute. Si el código es un código directo, se ejecuta, pero si son funciones, hasta que no se haga la llamada a la función, no se van a ejecutar. Ahí veis que en el header tenemos puesto que en el onClick ejecute ese código, eso sería código en línea. El alert simplemente muestra un mensaje. Bueno, el otro elemento que utilizamos para desarrollar mapas web son las APIs de mapas. Hay varias, por ejemplo Google Maps, LiveLev y OpenLayer. Nosotros nos vamos a centrar en LiveLev. LiveLev porque es más fácil, más intuitivo y porque está más de moda últimamente, sobre todo porque es compatible con dispositivos móviles y porque tiene una comunidad detrás bastante potente. Hay mucha gente trabajando en ello y eso hace que se creen plugins y que se creen código que podemos reutilizar. Un mapa básico en LiveLev tendría esa estructura que veis ahí. Dentro de la cabecera
vamos a cargar los estilos y vamos a cargar el mapa, o sea, el código liblet que está en un archivo JS. Podemos hacer referencia a esos archivos vía web, como lo tenemos aquí, o podemos copiarlos a nuestra página o a nuestra carpeta local y hacer referencia a ellos en local, como queramos. Luego, el mapa lo vamos a cargar en una capa, que le hemos llamado map aquí. Entonces hemos puesto con menor que div es una capa, el nombre de la capa con el identificador mapa y menor que barra map para el final. A esa capa le hemos puesto un estilo CSS que lo tenemos un poco más arriba, aunque solo le estemos dando un tamaño a ese estilo para el mapa. Y después ya ponemos el código propiamente dicho para cargar el mapa, que es código JavaScript. Las primeras líneas que tenemos definimos las variables para cargar como mapa de fondo OpenStreetMap, la atribución para OpenStreetMap. Luego estamos creando la capa del mapa y le decimos con l.map el nombre de la capa o del elemento HTML donde se va a meter el mapa. Bueno, algunos parámetros, le estamos diciendo que muestre los elementos de control, le decimos el zoom máximo, le decimos el zoom actual y le estamos diciendo las coordenadas donde quiero que se centre el mapa. En este caso son las coordenadas de la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Si visualizamos el mapa quedaría así. Bueno, otra posibilidad va a ser utilizar, aparte de un mapa base, utilizar elementos locales. Nosotros vamos a utilizar el formato GeoJSON para eso. GeoJSON es un formato que al final es como si fuese un vector en JavaScript. Llamamos formato JSON o GeoJSON dependiendo de si está georreferenciado o no. Al final es como un vector en JavaScript para cada elemento. Y si es GeoJSON, ese vector tiene las coordenadas del elemento y está georreferenciado. Si lo visualizásemos en un navegador como Firefox, en la parte de la izquierda veríamos el contenido de una forma más legible para nosotros. En la parte de la derecha es el código crudo, digamos. Si los elementos que quiero visualizar en mi mapa no están en formato GeoJSON, los tengo que convertir. ¿Cómo? Podríamos convertirlo con QGIS, con alguna aplicación para convertir en distintos datos vectoriales o con MyGeodata Converter. Vamos a ver de forma muy rápida cómo lo haríamos con MyGeodata Converter. Entonces es una aplicación web, tiene limitado el número de conversiones, pero simplemente sería entrar, se añaden los archivos, no vale con añadir el archivo SHP solo, tenemos que añadir también el índice, el archivo de la tabla de BF, todos los archivos de esa capa. Le decimos el formato de salida, podríamos indicarle el sistema de coordenadas, o sea, la proyección, y lo descargamos. A ese archivo que descargo le tengo que renombrar, le voy a cambiar la extensión GeoJSON y le pongo extensión JS de JavaScript y le voy a asignar todo eso a una variable. Ponemos delante var y en este caso hemos puesto ahí spana igual, o sea, solo es al comienzo del archivo JavaScript, ponemos var spana igual y ya todo lo que nos ha devuelto el archivo GeoJSON. Ese archivo le tengo que cargar en mi página. ¿Cómo? Pues como si fuese un archivo JavaScript normal, también en la cabecera, con menor que script y le pongo la ruta. Yo he guardado, en lugar de meterlo en la misma carpeta, lo he guardado dentro de una carpeta datos y por eso pongo ahí datos. Si lo tenemos en la misma carpeta no pondríamos datos. Lo demás es igual y lo que añadimos nuevo es el estilo que quiero para esa capa. Cargo la capa GeoJSON poniéndole un nombre, una variable, la hemos llamado capa país y le estoy poniendo ahí l.geoJSON, el nombre de la capa spana, que es el que cargamos desde el archivo que hemos incorporado JS, y el estilo, que es el estilo de la capa país, y lo añado al mapa. Debajo estamos cargando también el selector de capas para que me permita activar o desactivar las capas, y le digo que en el selector de capas me ponga la capa base de OpenStreetMap, porque solo hemos puesto esa, y las capas del país, que serían las capas derivadas. Bueno, si lo visualizamos, ahí vemos el estilo que le habíamos aplicado era el relleno de rojo y el borde negro. Bueno, y con eso terminamos esta primera parte del vídeo. Muchas gracias a todos. Y en la segunda parte del vídeo, dentro de este apartado también, veremos la parte del servidor.